Buenas tardes, Arratsaldeon. Bienvenidos y bienvenidas a la Biblioteca de Fundación Caja Navarra en Civicán. Muchas gracias por acompañarnos en esta tarde. Estrenamos año, estrenamos trimestre de programación de invierno y hoy vamos a tener la gran suerte de hablar y charlar con Natalie Poza, esta gran actriz. Hablaremos un poco, pues como es habitual en este programa, haremos un poco de recorrido de tus lecturas, de tus vivencias, de tus experiencias, vale. Todo eso que ha creado tu imaginario y luego de cierta forma ha influido en tu manera de trabajar, en tu manera de estar en la vida. Bueno, te voy a hacer una breve presentación. Natalie nace en Madrid, es hija de padre español y madre francesa. Estudia en un colegio británico, aprende a tocar el piano, practica ballet y comienza a estudiar arte dramático en varias escuelas, pero donde acaba formándose realmente como actriz es en la escuela de Cristina Rota. Tiene una larga y extensa carrera, tanto en televisión como teatro y cine. En televisión ha trabajado con papeles en multitud de series desde mediados de los 90, incluyendo participación en series recordadas como Periodistas, El Comisario, Siete Vidas, Hospital Central y muchas otras por las que ha recibido diversas nominaciones y premios de sus trabajos más recientes. Podríamos destacar La Unidad, con la que consiguió Mejor Actriz Protagonista en los premios de la Unión de Actores de 2023, y Furia, que recibió este mismo año el premio Ondas a Mejor Interpretación Femenina junto al resto del elenco femenino. En teatro, destacar que fue cofundadora de Animalario, junto a Alberto San Juan, Guillermo Toledo y Ernesto Alterio, y al que se unirá luego también Andrés Lima. Forma parte de muchos de sus montajes de Animalario y es con el mismo Andrés Lima con el que será más premiada en obras como Titus Andronicus o Prostitución. Su obra más reciente y con la que se presenta mañana en Gayarre es un tranvía llamado Deseo, de Tennessee Williams y dirigida por David Serrano. Eso es. El salto al cine lo hiciste en 2002 y no has parado. He hecho así como un recuento y hay como unas 24 títulos. ¿En serio? Sí, que si hacemos las cuentas sale a película por año. No. No creo. ¿He hecho mal el recuento? No creo, pero supongo que algunas serán... No sé, me suena... Siempre me quejo de no haber hecho suficiente. Pues yo creo que sí, ¿eh? Por supuesto, destacar que ha sido premiada con 2 Goyas, uno a Mejor Actriz Protagonista en 2018 por No sé decir adiós, y un papel que le dio además muchísimos más premios. Y más reciente, el Goya en 2021 a la Mejor Actriz de Reparto por La boda de Rosa. Sí. Y bueno, vamos a empezar. Aquí siempre empezamos un poquito por la infancia, ¿no? Eres, como he hecho la presentación, eres una mujer trilingüe. Sí. O sea, en tu casa hablabas español, francés y luego fuiste a estudiar a un colegio británico. Exacto. Entonces, lo que me ha entrado curiosidad, si recuerdas tus primeras lecturas y en qué idioma leías. Claro. ¿Cuál fue el idioma de tu infancia? Claro, qué buena pregunta, porque es un poco lo que me ha constituido, el privilegio de tener una madre francesa y un padre vallisoletano, y que en mi casa se leyera mucho. Y mi hermano, también tengo un hermano periodista, 5 años mayor que yo, y casi todo lo he bebido de él, ¿no? Y nosotros, por ejemplo, se nos permitía hasta leer cenando. Sí. Y recuerdo, sobre todo, leer muchos cómics y cuentos en francés. Y siempre que íbamos Mi madre es de París y pasábamos las Navidades, por eso siempre tengo la infancia un poco en París. Ahora ya no vamos mucho y mi abuela ya no está, pero íbamos mucho a casa de mi abuela, y uno de los sitios donde íbamos se llamaba el Boulinier, que era una especie, si otros niños iban a comprar juguetes a sitios maravillosos, pues yo tenía fascinación con mi hermano por un espacio que era solamente de cuentos y cómics, ¿no? Entonces yo creo que eso ha disparado mucho mi imaginación, y leíamos, ya os digo, pues cenando, o sea, siempre teníamos
dibujos y cómics, y eso ha sido muy importante para mí, porque claro, nadie nos enseñó a escribir en francés, por ejemplo, pero sabemos escribir porque cuando aprendes un idioma muy chiquitito, con 3 años, bueno, yo desde muy chica y leyendo ya con 2, 3 años, pues aprendes a escribir, mal, o con faltas de ortografía, pero escribes. Luego, claro, entramos con 3 años en un colegio británico y lo primero que me viene así es que, claro, evidentemente yo creo que soy actriz en gran parte por el colegio donde estudié. Yo tuve una profesora de literatura inglesa, Miss Lamont, que fíjate si fue importante que cuando ya estaba estudiando teatro, antes de La Rota, en otra escuela, en el Aula Complutense de Arte Escénica, donde creo que Pachi Freites os habló de esa escuela, hicimos un Maratzade, antes de que hiciera el de Peter Weiss, pero yo lo hice luego en el Centro Dramático Nacional, dirigido por Andrés Lima, pero de muy jovencita fue de las primeras obras que hice. Y mi primera invitación de teatro, la primera invitación que me dieron para que viniera a verme quien yo quisiera, no se la llevé ni a mis padres. Fui al colegio y se la llevé a esta mujer, porque ella nos hacía leer en clase en alto. Entonces leíamos a lo mejor durante 3 meses Macbeth de Shakespeare, ¿no? Claro, leer a estos autores con la profundidad con la que lo leíamos y con esa capacidad de juego que te permite, ¿no? Leer en clase, ¿no? Esta cosa que nos hacían en España, de léete La Regenta o El Quijote en tu casa y luego te examinamos. Eso era mucho más difícil, ¿no? Para inculcar esa cosa, pues para que se te meta en la piel la dramaturgia tan potente de alguien tan difícil en esas edades como puede ser un Shakespeare, ¿no? Entonces, claro, yo aprendí a leer estos autores y aprendí a amar el teatro gracias a esta mujer, porque ahí descubrí el poder de la palabra y la música del teatro, y ya empecé a volverme muy obsesiva con el mundo teatral. Yo recuerdo escribir teatro y a lo mejor si había muestras de fin de curso, pues cogía escenas de Lorca o de Shakespeare y cogía compañeros y hacía puestas en escena. Sí, ya lo tenía muy metido, ¿no? Esto de, o sea, siempre he imaginado, yo creo que siempre que leía me imaginaba, todavía me pasa, claro, pero viviendo otras vidas y viendo el mundo a través de los ojos de los protagonistas de los libros y los cuentos y los cómics y las obras de teatro. Entonces, yo creo que ya tenía una pulsión de actriz, de vivir otras... O sea, no había un idioma por encima de otro. No, sigue siendo así. Y sigo escribiendo, porque yo escribo bastante y escribo en los 3 idiomas y, por ejemplo, cuando trabajo una función de teatro como El tranvía, evidentemente la leo en su versión original. Lo hice también con A cielo abierto, que es una obra que hice con José María Pou, que la trajimos aquí también. Ayuda mucho leer las obras, si puedes, en su idioma, y luego jugar con... Y a veces también hago un ejercicio muy divertido, que es cuando no sé cómo trabajar. Ahora que hablas de no sé decir adiós, lo hice con esa peli. Cuando hay un trozo de texto que no sé cómo, como que no siento que lo pueda integrar, me lo aprendo en otro idioma, o lo digo a ver cómo suena esto en francés. Y de repente encuentras una clave y te la llevas de nuevo al castellano, ¿no? O sea, los idiomas te abren puertas. Qué guay. Sí. Has hablado tú de lo de que escribías. Sé que fuiste una niña muy inquieta, ¿no? Que hacías ballet, tenis, piano, pero a mí porque tenía un padre también que nos hacía hacer tantas cosas que al final era difícil elegir una vocación. Yo creo que me hice actriz porque vale para todo, pero quizás me hubiera gustado más dedicarme a la música. A mí lo que me ha llamado la atención es lo que has dicho tú, que escribías teatro de tan pequeña. De hecho, si me hubieran cogido en la RESAD, como a tu hija, que sé que tienes una hija en la RESAD, que no me cogieron, quizás hubiera estudiado dirección, porque sí que tenía esa pulsión, pero bueno, igual que el baile y la música para mí
muy superior, en Ya, cuanto pero a pasión y vocación. ¿qué temática era qué escribías tan jovencita? Pues mira, me da una pena tremenda porque hace no mucho le dije a mi madre, ¿no? A mí me solían dar premios así de esto de hacer una redacción. Los ingleses te hacen hacer muchas redacciones para aprender a, bueno, pues a redactar bien, Sí. con un límite de palabras y solían hacerme leer lo que había leído, pues porque lo que había escrito, porque normalmente tenía buenas notas. Y hace no mucho le dije a mi madre que me gustaría leer lo que escribí para ver qué pasaba por esta cabeza cuando era tan pequeña, ¿no? Porque tengo muchas lagunas de mi infancia y de mi adolescencia y no me gusta. Y desgraciadamente me dijo que lo tirara todo. Ay, Sí, es de esas cosas que dices, pero qué ¿en qué pena. momento quise borrar todo? Y sí, tenía un poco yo esa cosa de, yo a partir de ahora soy esta y ahora soy esta. Buscando identidades por todas partes vas borrando tu pasado y bueno, quizás es lo que toca, ¿no? Pero sí que recuerdo haber escrito alguna obra y alguna especie de comedia, como, no sé qué me atreví a escribir. Ojalá tuviera ahora la misma poca vergüenza y la misma osadía, pero sí me gustaba escribir y me sigue gustando. Poesía también escribía. Bueno, atraviesas la adolescencia, acabas COU, el antiguo COU, y decides estudiar arte dramático, ¿no? Sí. Digo yo, ¿cómo tomas esa decisión? ¿De dónde te viene esto voy a estudiar arte dramático, ¿no? Y si recuerdas, ¿qué libros o qué movimiento artístico te rodeaba en ese momento y que te hizo dar ese salto y cómo vivías tú eso Yo en ese creo que momento? fue como algo que se fue dando de una manera orgánica, no fue una decisión, sino que, porque me lo han preguntado muchas veces y uno intenta recordar, ¿no? Y desde la primera vez que vi Cabaret, por ejemplo, que era muy pequeñita, y lo que hacía Liza Minnelli me pareció, dije, se puede hacer eso, se puede cantar, contar una historia que tenga que ver con lo que pasa, se puede una vestir así y cambiar tanto y cantar y interpretar. O sea, es de las actrices que más me han impactado desde muy pequeñita, ¿no? Entre el cine que veía, el teatro que leía, porque lo que nos llevaban a ver con el cole no era lo que vi después, ¿no? Me marcó mucho ver a Jean Moreau hacer un monólogo en el Centro Dramático Nacional que me llevó mi madre, que se llama La sirvienta Zerlin, que es un texto maravilloso, y ver a aquella mujer sola diciendo aquello, ¿no? La palabra, como dice Patti Smith, que sé que está por aquí, sí. La palabra es lo primero que me sedujo y a lo que siempre regresaría, ¿no? Es como que he necesitado yo la palabra como el respirar. He tenido maestros, creo mucho en eso, ¿no? Encontrarte con personas que te van guiando a través de la palabra, desde un profesor de teatro, una profesora del cole, un terapeuta, una profesora de yoga. O sea, podría decir una frase de cada persona que me ha marcado en la vida y que me han transformado de verdad, y por supuesto en los libros. Y luego tuve también una adolescencia muy marcada por el mundo de la música, por mi hermano, ¿no? Entonces leía todas estas biografías un poco peligrosas, pero de los Doors, todas las letras de Jim Morrison, tengo libros de sus letras, de Lou Reed, que era como mi poeta. Era demasiado jovencita como para entender. Además me atraía mucho la oscuridad de todas estos mundos, que era algo que inevitablemente luego quise explorar en la vida, pero sí había algo en la oscuridad, en la sombra que proponen en el mundo del rock, el mundo del punk, el universo de Warhol me interesaba mucho, lo leí todo, quería saber qué pasaba en ese Nueva York de los 70, me fascinaba mucho con ese tipo de biografías, ¿no? Y de muchas mujeres que me han inspirado, desde Marie Curie hasta Edith Sedgwick, o sea, todo muy ecléctico, pero sí quería vivir otras vidas y ser otras mujeres. Entonces, por ahí yo creo que una va buscando. Y luego, bueno, evidentemente hice el tocar el piano, hacer ballet. Lo que pasa es que, claro, el baile
si llegas muy tarde, pues ya no te puedes dedicar a ello. Y yo creo que elegí el teatro porque necesitaba poner todo lo que necesitaba poner. O sea, en el fondo lo que quería era usar este instrumento que es el cuerpo y la mente y el alma y ponerlo al servicio de contar historias. Y al final, pues si no podía ser a través del baile fue o la escritura, o porque el arte es eso, ¿no? Poner el cuerpo. Y lo bueno es que en el teatro y o sea, el arte dramático, por llamarlo como lo has llamado tú, te permite poner el cuerpo a cualquier edad y desde cualquier momento que lo cojas. Todo el mundo puede ser actor desde cualquier momento que decida hacerlo, ¿no? Entonces, en cuanto llevé las notas que correspondía para dejar los estudios, digamos, convencionales, pues dije, quiero estudiar esto y lo bueno es que tuve mucho apoyo de mis padres. Qué bien. Bueno, luego ya... Y bueno, evidentemente, perdóname, Perdón. en cuanto entré en el mundo de las escuelas, Stanislavski, Chekhov, el mundo de Elia Kazan, las películas de Elia Kazan, el universo del Actors Studio, ahí me empecé a... Tennessee Williams, ¿no? Siempre ha estado muy cerca de mí, Lorca. Entonces, todas estas lecturas hicieron que yo quisiera decir estos textos y actuar, ¿no? Bueno, y ya llega Animalario, ¿no? Y ya llega la interpretación más profesional, ¿no? Ya te metes en ese mundo de los montajes. Estoy leyendo ahora un libro de Javier Peña que se llama Tinta Invisible, que os lo recomiendo a todos, que él es un poco un homenaje a su padre y habla de por qué se escribe, por qué escriben los escritores, por qué él escribe también, se lo plantea él, ¿no? Y hay un momento que tiene una conversación con su mujer y le dice, no seas tan infantil. Y entonces él dice como que igual los escritores son niños, la imaginación esa desbordante de la infancia no la han perdido, ¿no? Y que por eso luego escriben, que mantienen intacta esa imaginación. Entonces, qué interesante, claro, sí, es que este es el asunto, sí, entonces, volver ahí. Entonces los actores o las actrices, en este caso, he pensado yo, ¿no será que también mantenéis esa cosa del juego, Totalmente. de la inventiva, de los personajes que se crean en la infancia? Totalmente, por eso cuando hablábamos de cuando era chavala y escribía obras o decía, vamos a coger esta escena de bodas de sangre y ponía a mis compañeros de clase a actuar, digo, fíjate qué osadía, pero qué pena que después cuando te profesionalizas y cuando incluso ya empiezas a tener como un cierto estatus, entre comillas, en la industria, se va perdiendo a veces la capacidad de juego. Y yo ahora estoy obsesionada con eso, con volverlo a llamar juego, que por eso a mí no me gusta llamarlo actuación, interpretación me espanta, representación todavía me parece más frío y más distante, pero me gusta mucho encarnación, por ejemplo. Encarnación. Pero juego es como lo llaman además los ingleses y los franceses, ¿no? Esto claro. es un juego, jugar a ser otro, jugar es un juego serio, porque yo tengo que ser una, como llaman los ingleses, una truth teller, o sea, tengo que ser una contadora de verdad, tengo que conseguir que el que me viene a verme se crea lo que estoy contando, ¿no? Pero tiene que ser un juego. Los niños juegan muy bien. Tú le dices a un niño de elefante y no te dice, ¿pero qué tipo de elefante? ¿De la sabana o de...? No, te hace un elefante, el suyo, y puede ser muy bizarro, pero es su elefante y es particular y único. Entonces, por eso creo que lo más importante siempre es no perder al niño que tienes dentro, pero al propio, ¿no? No intentar ser como otros y no perder esa curiosidad y esa capacidad de asombro que tenemos cuando somos pequeños. Estaba viendo ahora La historia interminable y digo, si yo recuperara la sensación que tuve leyendo ese libro, que me escondía debajo de las sábanas, me la regaló una compañera de clase que todavía es amiga mía del colegio, yo no recuerdo, de hecho lo quiero volver a leer a ver qué me pasa, pero yo creo que lo que me produjo ese libro... Eso es imbatible. Pues que te vas a otro planeta. Y perdía las horas de sueño por seguir viajando con él, ¿no? Entonces, creo que tenemos que volver ahí. Hay un libro que yo recomiendo, pero que no recuerdo el título. Me he acordado en el tren. Digo, ojalá les pueda compartir esto. Hay un libro de Elvira Lindo, que habla de las lecturas de su infancia que la han marcado.
A mí me conmovió profundamente porque dice que estigmatizamos mucho las lecturas de la infancia, como si leer a Pippi Langström o Alicia en el País de las Maravillas, fíjate, de Lewis Carroll, que es una barbaridad, ¿no? Es un viaje al inconsciente, como si fueran lecturas menores, y es todo lo contrario, y que recuperar esas lecturas nos reconecta con nuestra esencia, que hay que volver a lo que nos... que no hay que pensar que no podemos volver a leer eso como si fueran lecturas menores, ¿no? Porque por algo las elegimos y recuperaríamos lo que nos provocaron para volver a conectar con esa parte nuestra que muchas veces por las circunstancias de la vida, cuando nos obligan a ser adultos, y con este sistema tan despiadado en el que vivimos, perdemos esa esencia que es puro amor y pura vida, ¿no? Bueno, ya eres actriz en ese momento y viendo esto que está en el cine ahora en cartelera, Valor Sentimental, que sé por redes que te ha encantado y te ha maravillado. Sí. Esa gran escena, que ya solo por esa escena vale la pena ver la película, es cuando ella se tiene que enfrentar, ¿no? El principio, mira, se me ponen los pelos de punta. Al salir en el escenario. Sí, eso para mí es maravilloso. Entonces, la pregunta es, ¿qué haces en ese momento? Porque seguramente que tú lo has vivido, por eso... Tanto como le pasa a ella, no. Pero afortunadamente, y cruzo dedos, vamos, qué horror. Ella tiene un ataque de ansiedad muy potente. ¿Cómo reconectas? ¿Cómo atraviesas eso? Pero lo he visto y lo he escuchado. Y grandes, Luis Tosar tuvo uno, lo contó hace poco Daniel Day-Lewis, se fue del escenario. Tremendo. Nos reímos cuando nos pasa después. Porque es muy gracioso recordarlo. Yo hace poco tuve una con Jorge Usón que fue tremenda también, pero los accidentes en el teatro molan mucho, porque ahí es cuando hay vida. Entonces hay que dejar que ocurran y confiar que vas a salir y que como en la vida, constantemente, no podemos planificar la función de cada día que vivimos, ¿no? Pues la función es igual. Yo no he tenido eso, es que yo tengo más ansiedad en la vida real. Yo en el escenario no tengo miedo, o sea, tengo una palpitación ahí, una excitación potente, pero tengo mucha fe en... Es que siento que pertenezco más a ese espacio que a este otro. Y confío mucho, como diría Blanche Dubois, en la bondad de los desconocidos. Entonces creo que es un espacio sagrado de comunión donde estamos todos seguros y a salvo. Creo profundamente en eso. Entonces creo que pase lo que pase, no va a pasar nada. La vida es peor. La vida no sabemos nunca realmente, ¿no? El vacío es más profundo. El otro día tuve un blanco y nada, respiras y... Lo peor es cuando te pasa... Claro, es muy fácil hablar de las obras, pero cuando haces cuando trabajas en verso, eso ya da más acojono. Y de hecho lo que está haciendo ella es una casa de muñecas o algo así. Sí. A mí me ha pasado con verso y es como muy loco porque te miras a tu compañero así con los ojos como ayúdame, y tu compañero es como ¿cómo? ¿No? Porque yo que improviso a Shakespeare. A mí me pasó con María Vázquez haciendo Sueño. Y no sé qué hice, como irme a otro sitio, haces como, bueno, improvisas con el verso. Es horrible. O respiras y ya volverás. Nunca pasa nada. Y afortunadamente nos soléis perdonar los accidentes. Y luego el público es mucho más generoso de lo que parece y no se da tanta cuenta, porque está en algo, si está bien contado, no se queda en ha fallado, sino que está metido en el ensueño de la función, lo llamamos muchas veces, ¿no? Que es muy bonito eso. Lo dijo un maestro y me encantaba. Entrar en el ensueño es como si todos pasáramos como una puerta mágica invisible y decidiéramos entrar en otra dimensión. Entonces, bueno, un fallo humano no le hacemos caso porque estamos jugando a algo mágico, no nos vamos a dejar perturbar por lo banal, ¿no? Entonces, a mí eso me parece... Creo que hay complicidad. Ahora que hablas de la ensoñación, de la magia, tengo una anécdota aquí que me ha encantado, de un director, Lino Escalera,
que dice que es el que la dirigió en No sé decir adiós, que luego te dio tantos premios, te ha dado un Goya, sí. te ha dado tantas cosas, que él trabajaba de dependiente en una tienda y tú entraste a la tienda, que no habló contigo, no habló contigo nada y pensó, cuando saliste, Esto me lo contó, sí. pensó, algún día trabajaré con ella. Ay, por favor. Entonces, lo que te pregunto, ¿tú crees en el destino? Yo creo en esas cosas mucho. Yo creo en las sincronías mágicas, ¿no? Se llaman, ¿no? Sí, no sé algo si habéis así. hecho El camino del artista, que es otro de los libros que a mí me han ayudado muchísimo a... Si alguien tiene la creatividad bloqueada, la que sea, aunque sea... Pues te apetece dibujar y no te sale y no te atreves, ese libro te empuja a hacer cosas que crees que no puedes hacer y es maravilloso, maravilloso. Y la premisa es escribir todas las mañanas 3 hojas, como quien dicen una frase que me fascina, que es desaguar el cerebro. Es como el que medita, pues yo lo hago, pero a mí lo sigo haciendo. Escribir lo que sea, lo que te salga, aunque te salga caca, mierda, pis, qué coñazo, no me apetece, quiero hacerme un café, que escriba otro, ¿no? Pues eso también. Y eso te va llevando a una especie de desagüe que te va liberando de lo mental. Y entonces es verdad que en el libro te van proponiendo que te fijes, porque vas prestando atención a muchas otras cosas que no solías prestar atención antes del ejercicio, y te van ocurriendo sincronías mágicas, os lo puedo asegurar. Yo, de hecho, cuando acabé ese libro, pues son 7 semanas de trabajo, el último día cuando lo cerré, era mi cumpleaños, no lo tenía nada pensado, y subí al escenario a hacer A cielo abierto. Y había estado trabajando la obra con el libro, con sus ejercicios y tal, entre otras muchas cosas. Pero dije, esto es mágico, que curiosamente, el día que lo cierro, yo tenga ya que empezar a actuar, algo que llevo preparando unos meses, y creo que estas cosas pasan, que no es casual. Pero hay que mantener la llama encendida. O sea, para que pase la magia, yo creo que hay que estar conectado con ese niño interior y hay que estar hay que prestar mucha atención a todo para que se den estas cosas, ¿no? Hablas siempre en todas las entrevistas que das o cuando hablas muy bien de los directores. De todos. ¿Ah, sí? Sí, ¿De todos? Sí, bueno, de casi todos. De todos vale. todos los que he hablado. Bueno, eso, pero cuando broma. los nombras, lo haces con mucho respeto por ese trabajo. Y lo has dicho un poco al principio, pero nunca te has planteado dirigir. No. ¿Tú? ¿El cine? Sí. No, cualquier cosa. Teatro. Es que me parece cine. titánico. No, lo que sí que creo que es una cuenta pendiente, ya con el tranvía, como que desde Berlín un poco, es juntarte con las personas, colaborar. Es decir, si uno quiere hacer algo y no se cree capaz de dirigir, pues juntarte con quienes puedan... con quien pueda ser el equipo ideal, ¿no? De hecho, Animalario era un poco eso. Alberto escribía y era que cuando nos preguntaban ¿por qué hacéis esto? Y era por necesidad, la necesidad de... Uno hace el teatro que le sale. Entonces, pues, ¿quién podía tocar la guitarra? Pues nuestro amigo Claudio. ¿Quién podía hacer la escenografía? Beatriz San Juan. Y luego, claro, cada uno fue desarrollando su don. Y aquello se convirtió en una compañía, pero al principio éramos chicos con inquietudes, ¿no? Entonces, esa misma pulsión hay que mantenerla el resto del tiempo, pero yo no me atrevo a dirigir, es muy difícil, muy, muy difícil. Yeah. Hay que saber hacerlo. Yo me quedo donde estoy. Bueno, les vamos a pasar el micro para que pregunte. Claro. Ya que han esperado. Lo que quieran, lo que queráis y hasta cuando queráis. Por Dios. ¿Alguien se anima? ¿No? Ahí estamos tímidos. Ah, no. Hola. Muchas gracias a ti. por todo lo que cuentas. Muchas gracias a ti. ¿Sigues tocando el piano? Ay, no. Me lo llevo, fíjate, ahora que estoy de mudanza y creo que he encontrado un espacio un poco mágico.
chiquitín, pero creo que tiene más que ver con algo que llevo buscando mucho tiempo, que es un espacio, una habitación propia, como diría Virginia Woolf, que es otro de los libros que voy salpicando cosas porque al final es de lo que íbamos a hablar. Pero me lo llevo con la intención de volver. La verdad es que le cogí un poco de manía por lo, fíjate, precisamente por esa cosa académica, ¿no? Llegué a tercero, me cansaba mucho los exámenes, qué horror, el solfeo, todo eso. Claro, me hice actriz para no, a mí las matemáticas y lo disciplinado no lo soporto. Me gusta el orden, pero con cierta... Creo que necesitaría encontrar a alguien que me volviera a enseñar desde otro lugar. Sí que toqué desde Berlín, cuando hice la obra, cogí un profesor y me lancé a tocar las canciones de Lou Reed en el piano. Fallaba muchísimo. Se me iba todos los nervios, se me iban a las manos, pero lo hice. Y se me quedó ahí como el gusanillo, ¿no? Sí, hay que entrenar las cosas, si no se pierde, pero nunca es tarde. Se viene conmigo a todos lados, el pobre. ¿No se anima nadie más? No muerdo, ¿eh? ¿Nada? ¿No se anima nadie más? Bueno, pues seguimos, no pasa nada. No pasa nada. No pasa nada, en absoluto. Has hablado ahora justo del orden, de las cosas un poco cuadriculadas. Tú comentas que eres ordenada, que eres Mucho. muy ordenada, sí. Pero a la vez, Fíjate. A la vez hablas de la incertidumbre como motor de creación. ¿Cómo se conjuga eso de ser ordenada con la incertidumbre? Bueno, creo que soy muy ordenada precisamente porque mi cabeza, o sea, se me dispara mucho. Estoy siempre un poquito aquí arriba, ¿no? En una especie de ensoñación constante. Entonces necesito un poco de orden y de pisar tierra porque me tengo que ordenar los espacios. Pero sí creo que la incertidumbre tiene que ver con la actuación y te enseña, es una forma de vida. Últimamente lo pienso mucho porque hay momentos de mucho páramo laboral y de vacío y de miedos. Es muy fácil jugar, como decíamos antes, cuando eres niño, pero bueno, luego hay que salir ahí, vivir, sobrevivir, pagar las facturas. Y todo eso pues como que me molesta, pero es la vida real, ¿no? Entonces, aparte de la magia. Entonces, bueno, la incertidumbre, bueno, es parte de nuestra profesión, va con el artista y en el fondo tiene más que ver con la vida de lo que creemos todos. Todos creemos que todo está bien ordenado y hasta el día que nos digan que hasta aquí hemos llegado. Y en realidad no sabemos lo que va a pasar, pero un actor tiene que convivir con eso mucho más. Pero sí, necesito un cierto orden para no volverme Blanche Dubois. Hombre, no, Blanche Dubois no. Bueno, siempre te habrán hecho la pregunta, elige entre cine, televisión, no te voy a hacer esa pregunta, pero sí que me gustaría saber ¿con qué te quedas de cada faceta? ¿Con qué te quedas de la tele? ¿Con qué te quedas del teatro? ¿Con qué te quedas del cine? Pero diferenciándolos, porque bueno, habrá puntos en común, ¿no? Igual claro, también. Si hay algo que lo une todo es la conexión con el otro. Es lo más importante. Yo creo que me dedico a esto para no estar sola. Y yo creo que y como espectadora también, uno va al cine y va al teatro para no estar solo, para sentirse identificado con lo que ve. Y a mí me ha salvado la vida el trabajo de tantos actores y he sido tan feliz colaborando con equipos, con directores, con actores. Yo creo que es eso lo humano, la conexión, lo que salvo de todos los y luego de cada uno, pues en el teatro es como más crudo y más verdadero porque es real que estáis ahí y que ahí no hay nadie que mande más que el público y el actor. O sea, el espacio y el tiempo es nuestro.
En el cine y en la televisión hay más trampa, evidentemente. Lo que pasa es que se queda para siempre y luego se puede trabajar algo muy bonito que es lo íntimo, ¿no? A mí me gusta mucho en el cine yo tuve una profesora de interpretación que se llama Susan Batson, que es una maestra del Actors Studio y que vino a España y me aprendí mucho. Decía, tenéis que conseguir que el espectador se sienta como si mirara por el ojo de una cerradura y no tuviera derecho a mirar. O sea, que hay algún momento en el que tuvieras que dejar de mirar porque te dé pudor lo que estás viendo, ¿no? Porque lo que compartimos es intimidad. Y no vamos ahí a ver a un señor pasar por la calle, eso ya lo vemos. Queremos ver lo más íntimo de lo humano y porque queremos entenderlo y queremos sentir qué pasa con lo que nos pasa. Eso es lo que vamos buscando. Y en el cine se pueden hacer virguerías con eso, ¿no? Se puede realmente... la cámara te puede captar el alma. Es casi... a mí me fascina preparar mucho el trabajo para llegar al set y también en el escenario, pero aquí hay que trabajar mucho el cuerpo, tenerlo muy incorporado para luego llevar el instrumento afinado y hacer la función. En el cine es más como si dejaras el cuerpo fuera y la cámara te escudriñara por dentro, ¿no? Es fascinante pues eso, el dejarse desnudar el alma, ¿no? ¿Y de la tele? ¿Qué decimos de la tele? Es lo mismo. Parecido y además al ahora cine. se hace una televisión cada vez más cinematográfica, no siempre, pero luego tiene algo fascinante que es cuando tienes la suerte de hacer algo alargado en el tiempo, pues como La Unidad, o cuando haces personajes durante muchos capítulos, casi convives con ellos, ¿no? Hay algo muy divertido de hacer a alguien durante mucho tiempo. Es como, claro. Sí, eso es muy divertido. Y puedes afinar mucho, no sé si os acordáis de Los Soprano, ¿no? Que fueran de las primeras series que nos marcaron así potentes, ¿no? Que parecía que eran nuestros compañeros de casa ya, de vida, ¿no? Y cuando yo me acuerdo siempre del último capítulo que terminaba como si nos apagaran a nosotros y a mí me dio como una especie de puñetazo en el corazón, de decir, pero no, pero ¿para dónde vais? Seguid aquí, ¿no? Yo creo que es de los finales más magistrales que he visto en el audiovisual, ¿no? Que de repente pues vieras a unos personajes que no puedes dejar de mirar sus vidas y que de repente se funda a negro, sin más, sin piedad, sin un chimpún de esos que conocemos todos, ¿no? Sino esa especie de ellos seguirán viviendo y nosotros también, ¿no? Y eso me pareció fascinante. Sí. Sí, pasa a veces con la lectura, ¿no? Que te deja huérfana. Acabas el libro, ¿no? Claro, pero hay algo sensación, como que la vida continúa. En el fondo claro. Es muy esperanzador. O sea, hay algo de... Vale, el chimpún es como un poco infantil, es un poco Walt Disney, ¿no? A mí me gusta más que nos dejen ahí un poco en el aire. No sé decir adiós, tenía otro final mucho más tajante. ¿Ah, sí? Si la revisáis, la dejó ahí, en un sitio que te deja como un poco en shock. Sí, un poco Haneke ahí. Esa cosa Haneke. Como... ¿ya? Porque hay que seguir viviendo. La que está ahí y nosotros, ¿no? Es como no te dan una solución. Eso me recuerda. Es como si dejáramos una pregunta en el aire y bueno, cada uno que decida cómo quiere seguir la vida, porque ¿por qué nos tienen que cerrar las historias, no? Me ha recordado una anécdota que has contado de Blanche Dubois, que tienes un amigo que ha dicho si será la reina del psiquiátrico. Es maravilloso. ¿Cómo es esa anécdota? Este actor es Javier Gil Valle, que seguro que lo conocéis, es Habibi, que ha sido un cómico muy famoso. Ahora hace mucho que no... Yo quiero volver a trabajar con él porque es un genio, de verdad. Ojalá pueda hacer teatro con él y lo veáis. Y Javi, cuando vino a ver la función, él como que sabía el proceso que yo había vivido y como es tan trágica la historia y al final él quería que ella decía, no, pero tú cuando salgas por el patio de butacas, tú piensas que va a ser la reina del psiquiátrico. Y yo decía, no tengo tan claro. Pero era esa cosa de que, porque yo sí que recuerdo mujeres decirme cuando voy saliendo, ojalá pase mañana, pero te hablan, te dicen, pobrecita, o
que todo va a ir bien. Pues es que me da una ternura que me muero, sobre todo las mujeres, claro, porque nos vemos reflejadas en eso. Y dices, no sé si será la reina del psiquiátrico, pero es bonito que alguien quiera que pase, ¿no? Sería otra función que habría que escribir, ¿no? Sí, claro. Estamos, en toda esta conversación, estamos hablando mucho del cuerpo, evidentemente, Sí. que es tan importante Sí. en el teatro, En la vida. y sí, bueno, y en la profesión de actriz sobre todo, ¿no? Sí. Cuando estuvo aquí, que estuvo Pepe Villuela, Que es otro genio. y hablamos mucho del cuerpo y de Sí. cómo era una herramienta que no somos conscientes del cuerpo en nuestro día a día, ¿no? Sí, totalmente. Entonces, la pregunta, porque yo sé que voy a hablar de un tema tuyo muy personal, pero que lo has hablado siempre con mucha franqueza, ¿no? De tu trastorno alimentario. Alimenticio. Entonces, ¿tú crees que la disciplina del teatro, donde la expresión corporal es tan importante, te ha ayudado en esos procesos para salir de ahí? Ha sido más fuerte, sí, el teatro. A ver, ¿cómo diría, cómo te contestaría eso? Es que es crear o morir, sería la conclusión. Pero no solo es el teatro, en la vida es igual, y el teatro es vida, el teatro es la vida. Si no creas, te mueres, y el cuerpo es creación. Y el cuidado del cuerpo y por supuesto para un actor el instrumento que tenemos nosotros no es una guitarra que la puedes aporrear, tirarla y arreglarla, cambiarle las cuerdas. Esto es lo que tenemos y tiene que estar afinado. Suena como muy académico, pero sobre todo hay un compositor, hace poco escuché una frase del Advo Part, se llama, es un compositor lituano, creo. Bueno, es un genio, que decía, hay que purificar el instrumento para que suene bonito, ¿no? Él hablaba de lo importante que es, sí, que la música para que suene, pues tiene que ser a través de un instrumento que suene bien, bonito. Y evidentemente para un actor es fundamental, pero para cualquier ser humano el instrumento que tenemos es sagrado. Lo que pasa es que, bueno, la vida a veces te aleja, ¿no? Bueno, de todo se aprende y todas esas experiencias, como me dijo a mí un maestro, me dijo, no serías ni la mujer que eres ni la actriz que eres. Es decir, que todo lo que nos pase a todos nos constituye. Y yo abrazo todo aquello como algo que me ha hecho ser lo que soy. Sí, ni mejor ni peor, pero aceptarme como soy y poner todas esas vivencias en el escenario. Pero sí, con los años he aprendido a acompañarme mucho mejor. Tienes una frase que dice, abraza tus heridas y conviértelas en obra de arte. Es tuya, la frase. Bueno, me habrá inspirado mucha gente, pero sí, eso es lo que hay que hacer. Eso es de las pocas certezas que tengo, sí. Muy bien. Te he estado, claro, llevo tiempo observándote, escuchándote, viéndote. Creo que eres una persona muy emotiva y dices que tu lema ahora mismo, tu hashtag, es amar es urgente. Ese es de Habibi también. Se lo has copiado. Sí, es que estamos urgentemente necesitados de amor, los dos. Pero bueno, todos, ¿no? Es que estamos en un momento... La pregunta que es para Natalie, el amor. ¿Qué es para ti el amor? Todo. El amor es... todavía es algo por conquistar, es que es el gran asunto, ¿no? que tenemos pendiente todos, ¿no? Sí, el amor es todo, pero no lo digo desde un sitio triste, ¿no? Creo que además creo que es ahora mismo nuestra mayor arma. Creo que lo contrario del amor es el miedo y estamos en un momento donde quieren que tengamos mucho miedo y que estemos muy, muy asustados y no podemos permitir que no se nos permita amar. Es muy difícil trascender lo violento y hacer de la vida un acto de amor, pero yo me gustaría pensar que es posible.
reconquistar ese espacio, ¿no? Para eso, yo por lo menos para eso hago teatro, porque ahí puedo jugar mejor a esto de hacer el amor, pero en la vida es más difícil, pero... Es un poco el mensaje de Blanche Dubois, ¿no? Bueno, Blanche confunde mucho el amor con la desgracia, mi pobre criatura. No, sí, ya, pero no lo decían, decía, bueno, yo con lo que me he quedado la he vuelto a ver con este tema, sí. es cómo contrapone la violencia y el Sí. materialismo Sí. del Kowalski a ella, que dice que ella no es una indigente, que ella tiene corazón y tiene poesía y tiene, ¿no? Sí, Hay un poco ahí bueno, es que ella tiene muchas aristas. Esto sería para hacer otra charla de 3 horas después de la función. Sí, después, pero ella tiene muchas aristas. Pero es cierto que es una mujer compleja como lo somos todas. Lo que pasa es que es un ser que cuando aparece en la función, por eso está tan bien escrita y es tan inteligente el autor, porque no nos pone a una mujer que está equilibrada cuando aparece en el escenario, cuando llega a Nueva Orleans está en un estado de fragilidad extrema. Y lo que pretende esta función es que prestemos atención a los seres delicados. Todos tenemos una Blanche dentro, todos tenemos un ser profundamente sensible, delicado, frágil y fracturado, sobre todo las mujeres, ¿no? La historia de la mujer es esta obra es poner en el centro de la escena a una mujer profundamente fracturada. Lo que ocurre en la función es que el autor decide que se convierta en una tragedia y que la violencia aniquile al ser más débil, para que veamos que esto es lo que pasa y que prestemos atención a eso, ¿no? Es una obra que ella invoca, de alguna manera invoca siempre la compasión, la ternura, el afecto, pero las circunstancias han hecho que esté en un momento tremendamente frágil y que venga a pedir ayuda al sitio menos indicado. Entonces, esa es la puesta en escena esa es la premisa del tranvía, ¿no? Pero es maravilloso poder mirarnos en algo que nos puede pasar a todos, ¿no? Es una invitación a que uno preste atención a la delicadeza del ser humano. Bueno, pues con el amor se curan muchas cosas de esta, ¿no? Evidentemente, lo que nos pasa viendo la función es que estamos deseando que alguien le dé la mano, ¿no? y que esos personajes que están constantemente confrontados se reconozcan los unos a los otros. Y no pasa, como pasa en la vida constantemente, ¿no? ¿Hay algún papel con el que estés más enganchada que otro? ¿En qué sentido? Pues me ha pasado que te he visto en No sé qué decir adiós y te he visto en Invisibles y me han parecido dos personas totalmente diferentes. Digo, totalmente, esas dos no, además me encanta, son opuestas. Sí, por eso. Sí. Por eso me encanta que hayas sido capaz de... Digo, ¿en qué papel puedes decir que tú hayas estado más cómoda, ¿no? Haciendo un abanico tan... Pues quizás no sé decir adiós me producía mucho rechazo porque es una mujer con un bloqueo brutal y con una incapacidad de amar brutal y con una que se maltrata muchísimo, entonces tenía un profundo rechazo por entrar ahí, pero luego curiosamente es que lo difícil es y lo maravilloso es encontrar los puntos en común entre tú y esa persona que vas a hacer, ¿no? Ver dónde conectan y ahí crear a ese ser humano, ¿no? y entenderla. Entonces, no sé dónde me siento más cómoda. No lo sé, porque el personaje de No sé decir adiós es muy violento, pero por ejemplo el de Invisibles es de una insensatez y una ingenuidad. Sí, y luego es tremendamente invasiva. Es un poco como Blanche, tienen esa cosa, esas personas que invaden inocentemente, pero que en realidad están siendo muy violentas también, ¿no? Desde otro lugar, pero que no hay quien las pare. Y también eso es muy divertido de actuar. Es decir, que lo fascinante es pasar de un registro a otro. Sí. Bueno, tenemos aquí un pequeño juego que el invitado anterior ha dejado una pregunta. Ajá. Y luego tú dejarás otra para... Bueno, en este caso podemos decirte quién es porque está en el programa, que es Loquillo. ¡Wow! Que vendrá el 5 de febrero. ¡Qué maravilla! A esta silla. Ay, ¿qué le pregunto yo? ¿Qué ganas? No, pero primero te voy a hacer la que te dejó David.
¿David Serrano? Trueba. Ah, David, qué maravilla. Trueba. A saber. Te tengo que poner un poco en contexto porque si te hago la pregunta tal cual no la vas a entender. A ver. Porque la pregunta, fíjate, es ¿tú crees que llegar a Marte nos hará mejor personas? Porque... Es que es único, pero te voy a es poner, un genio. No, te voy a decir el contexto. Él cuenta que él nació en el 69, que ha hecho ese pequeño cuaderno de anagrama hablando de su año de nacimiento, y en ese año fue el año que llegó el hombre a la Luna, ¿no? Entonces, que él dice que sus padres, claro, diciendo, hombre, pues la vida de mi hijo va a ser fantástica, el hombre va a llegar a la Luna, va a ser todo muchísimo mejor, y que no ha sido así. No, claro. en absoluto. Entonces, la pregunta que te lanza a ti es, ¿tú crees que llegar a Marte nos hará mejor personas? Yo creo que no. Pero lo que se me viene así de grande, y se lo tenemos que decir a David, es que me acabo de imaginar una comedia escrita por él. Así, ¿eh? De uno que llega a Marte ya cuando ya no queda casi nadie en la Tierra y a ver qué hace ahí solo, ¿no? Pues como el final de ¿cómo era la película esta de Leonardo DiCaprio tan buena con Meryl Streep, ¿no? Don't Look Up. Sí. Que acaba, es muy buena, sí. Meryl Streep sola allí y se la comen unos extraterrestres, ¿no? Como si fuera Trump, ¿no? Conquistan la Luna y cuando llegan allí, ¿qué hacen si no saben ni sobrevivir? Es brutal esa. Y pues eso, una comedia de David. ¿Qué le pregunto yo a Loquillo? Bueno, que no vamos a ser mejor personas. Y ahora Loquillo... No vamos a ser mejor personas. No. Tenemos que ser mejores personas aquí, que tenemos mucho que resolver en este planeta que estamos destrozando, por favor. A veces les pido a los invitados que lean algo, y entonces, como sé que te gusta tanto Patti Smith, sí, me he permitido el lujo, claro que sí, de traducir un texto que ella dice que originalmente fue para el catálogo de la exposición de un fotógrafo, del Robert Mapplethorpe, de su pareja. En el 88, vale. Y ella hizo como un texto analizaba el proceso creativo, ¿no? Ajá. La naturaleza del artista. Vale. Y se titula Dedicación. Y maravilla, quiero que lo leas. Sí, sé cuál es. Pues quiero de hecho, os si iba a traer algo de un importa. autor que os recomiendo muchísimo, pero estoy de mudanza y cuando con todo en cajas, y cuando he ido a hacer la maleta he dicho, no me lo puedo creer, él los había guardado, los primeros, además porque no me los quiero dejar en ningún lado. Pero os recomiendo mucho a David Whyte, que es un poeta, tiene 2 libros, que son 2 tomos, que se llama Consolations, aquí lo tienen traducido La belleza oculta del... No, la belleza oculta de las palabras cotidianas. Y tiene 2 tomos. Y es absolutamente balsámico y sanador y bellísimo. Analiza... cada capítulo es una palabra. Palabras que solemos estigmatizar como incluso negativas, ¿no? La ansiedad, el dolor, la ruptura, y las reinventa, o sea, como que hace una reflexión poética para que le demos valor a todos esos conceptos y podamos abrazarlos como algo positivo en la vida. Es mejor que cualquier terapeuta. Más barato, ¿no? Sí, sí. Dedicación. Es el deseo del artista impregnar la existencia. Lo hace por el poder de su presencia y solo por voluntad insufla vida a una obra, convirtiéndola en arte, como quien bombea aire en un globo que al soltarse permea el cielo. El artista no crea para sí mismo. Su obra es un regalo, un testamento, un acto de amor que trasciende la carne, que se eleva más allá del tiempo y del espacio. El artista no busca la gloria, pues la gloria es efímera. Busca la permanencia del espíritu, la huella que deja en la conciencia del mundo. Así, con cada trazo, con cada palabra, con cada nota que vibra en el aire, el artista insufla vida a lo inerte y lo convierte en eterno. Muy bonito. Muy bonito.